Buenas noches, muchas gracias por estar en otro programa más del Partido Vanguardia Popular Ecos del 56. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Canal 19, otro miércoles más, donde estaremos tocando algunos temas del ámbito nacional e internacional. Hoy nos toca, entre algunos temas, voy a leer un escrito hecho por el secretario general Humberto Vargas Carbonell, acerca de que este año, en julio, se cumplen 150 años del El Capital, escrito por Karl Marx. El Capital es uno de los, del primer tomo del Capital, es uno de los documentos más importantes que se han hecho en favor de la clase trabajadora en términos de que determina o establece la situación propia del trabajador, o sea, define el trabajador o lo que es el trabajo en el ámbito del capitalismo. Dice así el documento: este año se cumplirán 150 años de la publicación del primer tomo del Capital, escrito por Humberto Vargas Carbonell. El prólogo a la edición primera del Capital fue firmado por Karl Marx, el 25 de julio de 1867. En unos pocos meses se cumplirán 150 años. Se trata de una fecha que no será ignorada por los revolucionarios marxistas-leninistas ni por ningún estudioso serio de los fenómenos sociales. El Capital es una obra cumbre de la ciencia. Se trata de una obra de parte de un pensamiento social y económico en un antes y un después. Ningún marxista podrá negarse a discutir las críticas serias y fundamentadas. Vivimos un mundo caracterizado por la agudización de las contradicciones sociales a nivel mundial, y esto hace más necesario el examen exhaustivo de la obra de Marx, Engels y Lenin. La degeneración política del imperialismo y de las clases hegemónicas se ha traducido en una degeneración teórica. La mediación del pensamiento social no es solo un instrumento de dominación, el embrutecimiento un arma fundamental del capitalismo imperialista. Los estudios científicos de la economía fueron entendidos por Marx y otros teóricos serios, han quedado reducidos al arte vulgar de la justificación de la explotación capitalista, de un modo de acumulación y de la explotación de los trabajadores. Marx enseñó con su propia vida que los marxistas no debemos rehuir la discusión seria e inteligente, pero también a despreciar la propaganda estúpida que pretende enterrar la ciencia bajo una montaña de basura. El prólogo de la primera edición del primer tomo del Capital de Karl Marx lo termina con las siguientes frases: acogeré con los brazos abiertos, dice, se abren comillas, acogeré con los brazos abiertos todos los juicios de la ciencia crítica en cuanto a los prejuicios de la llamada opinión pública, a la que jamás he hecho concesiones. Seguiré atendiéndome el lema del gran Florentino: seguí el tuo corso y laxia vigente. Me parece que la calificación que hace Lenin del Capital puede servir de inicio de intercambio de opiniones. Dice Lenin: lo más grande obra de economía política de nuestro siglo se proporciona un profundo análisis científico de las leyes económicas, del movimiento del capitalismo, la demostración de su inminente hundimiento y de la victoria de la formación comunista. Por eso el Capital constituye la fundamentación básica de la concepción comunista del mundo. El Capital es un documento muy importante que todos debemos leer y dominar en términos de poder entender desde una vez por todas, entender propiamente lo que está afectando a la clase trabajadora por parte de los patronos, y que de una u otra forma el trabajador que no comprende que su trabajo está bien considerado o debe ser considerado como una mercancía,
el trabajador nunca va a entender que se cree que es un empleado, que es un castigo, que trabajar que es una concesión que le hacen. No, no, todas esas cosas hay que irlas erradicando. Es muy importante esto del capital, y que hoy, este año, cumplen 150 años, también 100 años de la Revolución Rusa, que es muy importante. Son dos fechas que quedaron en un mismo año y que son muy, pero muy importantes. También este año estamos conmemorando el 58 aniversario de la Revolución Cubana, una fecha muy importante que se conmemoró ahora el 1 de enero. 68 años de esta revolución, pues que ha sido parte de la historia del pueblo latinoamericano, y que creemos, de todos los latinoamericanos, y que creemos que es un evento importantísimo al cual todos pues debemos seguirle la pista y seguir estudiando y viendo el triunfo de la Revolución Cubana, independientemente que digan que no, pero es así. El Poder Ejecutivo, ¿verdad?, para entrar en tema ya de fondo aquí nacional, el Poder Ejecutivo ha convocado a sesiones extraordinarias los proyectos, o el proyecto de pluses salariales, que elimina los pluses salariales en el sector público, conocido, bueno, lo presentó Sandra Pix, un proyecto que viene a eliminar una serie de derechos de los trabajadores y que han sido establecidos en convenciones colectivas, en reglamentos de trabajo, por acuerdos de juntas directivas o de gerencias o ministerios. La cuestión es que de una u otra forma viene a modificar, si se logra aprobar ese proyecto, viene a modificar casi que toda la estructura del Estado en detrimento de los trabajadores, cosa que nosotros no estamos de acuerdo y estamos totalmente opuestos, y desde ya Vanguardia Popular hace un llamado a todos los trabajadores del país a lanzarse en contra de esta ofensiva, en contra de sus derechos de los trabajadores del sector público, por un lado, y por el otro lado, todos los trabajadores del país en contra de la reforma que quieren hacer al reglamento al seguro de invalidez, vejez y muerte, que lo que hace es atrasar quieren elevar la edad de pensión, elevar las cuotas y calcular con menos salario la renta o el pago de la pensión. Todo esto viene con un común denominador, que es el hecho de que quieren que los trabajadores terminen pagando toda la factura de las barbaridades que han hecho los políticos en el Estado, de todos los robos, de todas las malas utilizaciones, de los malgastos, todo eso. Entonces, de una u otra forma, el común denominador de esto es que los trabajadores terminen pagando los platos rotos de todas estas cosas. No es para nadie un secreto que el cierre del Anglo es como cerca de un 15% del déficit fiscal, es causado por esa decisión. Y en este momento la estamos arrastrando, todos los costarricenses la venimos arrastrando desde que se dio. Y sigue, eso es como un efecto bola de nieve, sigue aumentando y aumentando la cuestión del cierre del Anglo, y ya va por un 15% del déficit fiscal, del problema del Estado de financiamiento. Entonces, todas estas cosas, y no solo esas decisiones, las decisiones que se han tomado con la caja, las decisiones que se han tomado de una u otra forma, los errores con la platina, el costo de ese puente y todo eso se lo están transfiriendo a los trabajadores. Entonces, tienen que bajar el costo del Estado bajándole el salario a los trabajadores, cosa que no se va a aceptar. El salario de los trabajadores del Estado tiene una situación muy, muy difícil. Si usted quiere, por ejemplo, si usted tiene una industria y quiere trabajadores calificados, tiene que pagar un buen salario. Mentira que usted con salarios mínimos los trabajadores van a ir a hacer trabajos calificados. No, usted necesita salarios calificados para trabajar. Entonces, si usted llena el Estado, si usted quiere llenar el Estado de gente buena, de gente capaz, de gente inteligente, estudiosa, de gente que se graduó, invirtió en su educación, tiene que pagarles un buen salario. Es que no hay otra forma, tiene que pagarles un buen salario.
¿Qué es lo que pasa? Que en el Estado no se puede pagar un buen salario. Está la autoridad presupuestaria, si no te sale el servicio civil, o entonces que dice que no, y los empresarios presionan para mantener la tabla de trabajadores del sector privado bien baja, en el mínimo, ¿verdad? Mínimo al máximo. Entonces ellos presionan para que el Estado no tenga buenos salarios. Ese es el problema. Entonces esa presión para ejercer, que hacen los empresarios sobre el Estado para que no haya buenos salarios, viene a afectar todo lo que son los beneficios. ¿Qué sucede? Que las instituciones, y especialmente las especializadas, el ICE, el INS, los bancos del Estado y algunas instituciones del Estado, del gobierno central, que tienen que ver con situaciones delicadas, digamos, de números, de computación, de gente que se necesita gente con buenos conocimientos. Por ejemplo, Hacienda necesita gente que haya estudiado actuarial y que sepa de números, ¿verdad? Contabilidad. Entonces, toda esta gente llegan al Estado donde les ofrecen el salario mínimo y lo que hacen es salir en carrera, ¿verdad? Por el salario mínimo no van a trabajar. Una persona que se ha matado 8, 10 años estudiando para que al final, en el ocaso, le salgan con el salario mínimo, mejor se va para otro lado a trabajar, ¿verdad? Entonces, a través del año, esto no es ahora, eso ha sido siempre. Entonces, a través de la historia, las instituciones se han valido de ciertas, por ejemplo, de la antigüedad, de lo que llaman los pasos por antigüedad, para darle un poco de atractivo al salario, para que la gente vea algo atractivo. Tal vez ve un salario mínimo, pero por otro lado está viendo que hay un beneficio de antigüedad y que hay un beneficio de vacaciones, que a los 5 años de vacaciones ya no tiene 15 días, sino que tiene 22, y a los 10 años ya tiene un mes de vacaciones. Esos son atractivos para que la gente se sume al trabajo de las instituciones. Hay otras instituciones, recuerdo que en el INS tenía un problema de computación. Cuando inicia el proceso de computación eran muy pocos los que había. Y en aquel entonces, cada vez que se graduaba alguien, se lo llevaban los bancos o se lo llevaban las empresas privadas. Entonces el INS mandó gente a estudiar. Pero aún así llegaban con los estudios, con el título, y entonces los bancos les pagaban lo que tenían que pagar de educación y se lo pagaban al INS y se llevaban al trabajador. Hasta que se tuvo que hacer una medida de meter un porcentaje, creo que era un 35% extra para los que trabajaran en los centros de cómputo. En aquel entonces, estamos hablando de la década de los 80. Y entonces, con ese atractivo del 35%, ya se empezó a captar en el INS gente calificada, gente capaz, gente que de verdad estaba interesada en trabajar ahí por ese salario. Y así sucesivamente vemos las instituciones, lo que son abogados, lo que son puestos, los mismos educadores. Si usted le baja el salario a los educadores, nadie estudia educación. Usted dice, es que le bajamos el salario y punto. De todos modos, los maestros no, es que la gente deja de estudiar educación, la gente se va a trabajar en un secretariado, o se va a trabajar en un call center, o se va a trabajar donde sea. Pero por lo que se gana un maestro, lidiar con 35 alumnos, 6 horas, 7 horas diarias, y tras de eso llegar a la casa, tener que hacer informes y trabajos y todo el proceso que tienen que hacer, que les da a veces hasta las 3 de la mañana, eso no vale la pena. Entonces, ¿cuál es el atractivo? Bueno, no es solo ser maestro, había una pensión que los pensionaba un poquito antes, que por cierto José María Figueres se pasó en eso, y ahí hay un grupo ahí en el limbo que se está viendo a ver cómo se pasa al régimen de pensión de los maestros. Está el atractivo de los pasos por antigüedad, de cada año que se trabaja le dan un 1.5, una cosa insignificante, pero es algo. Las vacaciones y algunos otros beneficios si estudia, porque entonces la gente lo que quieren es que la gente se quede estancada. Por ejemplo, si usted permite que un maestro con bachiller entre y ya a partir de ahí de educación, con ese salario, sin ponerle atractivos de que si saca ¿cómo es que se llama esto? La licenciatura, le subimos el salario, y si saca el doctorado, una maestría, si saca, digamos, estudios aparte, estudios extra, como lo que es la educación para niños con problemas de lenguaje, mentales. Todas esas cosas, todos esos incentivos, esos poquitos de dinero que le dan, que se le ponen a un maestro y le dicen, si usted saca este título, eso lo que hace es profesionalizar
nuestras aulas, profesionalizar los estudios de nuestros hijos. O sea, ¿usted qué quiere? Que haya un maestro ahí de una escuela, de una universidad ahí, barata, que no prepara bien, o que hayan profesionales verdaderos recibiendo un buen salario, que se maten estudiando y que se preparen y que se mantengan actualizados? Pero cualquier actualización vale dinero. Eso es mentira, que gratis nadie se actualiza, ¿no? Todo eso tiene un proceso y tiene una responsabilidad año a año que todo eso cuesta. Entonces, si queremos buenos maestros en las escuelas, tenemos que pagarlos. Nos guste o no nos guste, tenemos que pagarlos. Ahora, ¿el dinero para pagar a los maestros estaba? Sí, siempre ha estado. El problema es que los políticos han hecho fiesta con eso. Ese es el problema. Se han robado, han usufructado, han dañado el país. Entonces ahora es muy fácil decir, no, bajemos el salario a los maestros, no hay plata, bajemos el salario a los empleados públicos. ¿Por qué? Los servicios públicos son muy importantes. De una u otra forma, son los servicios que uno utiliza día a día. Va a sacar una licencia, va a la caja, va a la educación, manda a los hijos a las escuelas, a los colegios, a la universidad. Todo eso tiene un costo. Todo lo estamos pagando y siempre lo hemos pagado, honestamente. El problema es cuando se meten los políticos y te agarran y te quiebran el Estado, porque te lo están quebrando, lo quebraron en pedazos. Entonces ahora los platos rotos no lo van a pagar, digamos, el salario de los educadores, sino la calidad de la educación. Y ese bajonazo en la calidad de educación la vamos a recibir la familia, los padres de familia, porque nuestros hijos van a ser profesionales o van a tener una educación mediocre por culpa que los políticos se robaron los dineros. Y que entonces ellos ven muy fácil, como Sandra Pix ve muy fácil, en bajarle salario a todo el mundo y bajarle salario a los empleados públicos y que ellos paguen el desastre en que han sumido nuestro Estado. Eso no es justo. Y eso no es correcto, y eso no está bien, y eso no tenemos por qué aceptarlo los empleados públicos, no tienen por qué aceptarlo ni los empleados privados ni los públicos. Hay un impuesto que se cobra, que es el 13% de ventas, es el principal ingreso del Estado. Ese dinero era suficiente para mantener el Estado tal y como estaba. El problema es que vinieron neoliberales a robarse plata, a mal administrar, a crear instituciones, a duplicar instituciones, a crear entidades que causan daño al país. Entonces, sencillamente, ahora dicen, no hay plata, paguemos menos salario. Y así van a seguir, a ellos no les importa. ¿Qué es lo que pasa? Baja el salario a los funcionarios públicos, entonces el Estado se llena de mediocres, se llena de gente que no tiene capacidad, se llena de vagabundos, de esos ninis que los obligan a ir a trabajar. Entonces el Estado se llenó de eso y ¡pum! Eso es lo que va a haber en el Estado. Entonces comienza un deterioro de las instituciones y de los servicios, que ese es el fenómeno que ellos andan buscando. Ellos andan buscando más deterioro de los servicios para podérselos pasar a la empresa privada. Eso fue el común denominador de lo que siempre han hecho los neoliberales y los empresarios corruptos de este país. Entonces ellos dicen, agarremos un servicio, deteriorémoslo, y ya cuando está bien deteriorado decimos que solo la empresa privada puede solucionarlo, solo la empresa privada lo puede salvar eso, y entonces privatizan servicios. Así es como privatizaron, como abrieron, como vendieron instituciones, como cerraron servicios, se los pasaron a la empresa privada. La empresa privada agarró los dineros y dan un servicio mediocre y sencillamente hablan de un mejor servicio. Vean los Ceballos, para muestra un botón, vean los Ceballos, que son servicios que tienen que estar dando las empresas, que son servicios prácticamente privados, y de repente aparece un Ceballos que lo que hace es dar un servicio mediocre y tener a la gente ahí obstinada, la gente cansada. Bueno, ¿qué es lo que pasa con el sector público? Que simple y sencillamente las instituciones tienen que seguir funcionando tal y como vienen siendo, en el sentido de que tienen que estar en manos del Estado los servicios. Servicio que no está en manos del Estado, servicio que se pasa a la empresa privada, se deteriora y se causa un daño grave al país. El ejemplo más claro de esto, que está palpable, es la Platina, el puente de la Platina. Ese puente lo han arreglado la empresa privada desde que empezaron los daños. Si hubiera pues
el puente de la Platina pues ha causado un daño económico a todos los costarricenses, sin tomar en cuenta el daño de las presas, el costo del combustible, el costo del tiempo que se perdió y que se pierde día a día cada vez que cierran, aunque sea un segundo ese puente, y por el embudo que es y todas esas cosas, y pues hay un daño grave ahí, incuantificable, o sea, se puede cuantificar y se dan cuenta que es el doble de lo que están diciendo, el doble o el triple. Que ese es el problema del sector privado. El sector privado llega, participa en una licitación y no es que participa honestamente. La mayoría de los que ganan esas licitaciones muchas veces incluyen dentro del coste de la licitación de lo que le pagan a los funcionarios para que le ayuden y la donación a este y el regalito para el otro y que le dan aquí para que les ayuden a pasar la licitación. Todo eso después viene en un detrimento de los costos o de la calidad del trabajo que hicieron. Eso funciona así. Durante muchas décadas, por sostener el Estado, por evitar que el Estado se pierda o que se venda o se deteriore, ha sido grande en este país. De una u otra forma, pues se ha intentado que sostener el Estado porque es la mejor manera de que el pueblo reciba los servicios. Les pongo un ejemplo, siempre lo pongo, pero es importante que toda la gente lo oiga y que entienda y que se le meta. El ICE es un monopolio, tiene monopolio de electricidad. Entonces el ICE, por ser el único oferente, tiene que llevar electricidad a todo lado, a los pueblos, a las montañas. Si allá hay un caserío de 4 familias, tiene que llevarle un poste eléctrico y ponerle ahí electricidad a la gente si lo pide. Y entonces, gracias a eso, este país está electrificado prácticamente en más de un 90%, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Que si privatizan la electricidad, por supuesto que van a venir las empresas privadas a tratar de agarrar digamos, los servicios en las ciudades, en los pueblos, donde está la mayor concentración de gente. Ellos no se van a preocupar por llevar un cableado ahí que le cuesta millones, 10, 15, 20 millones a través de la montaña para llegarle a un caserío de gente que al rato ni va a pagar. Al final de cuentas, van a andar persiguiéndolos para que paguen. Entonces, el ICE sí, ¿por qué? Porque es un monopolio en manos del Estado y de una u otra forma es un servicio que está dando y que es un servicio obligatorio. Cuando teníamos las telecomunicaciones, el monopolio, ¿qué se hacía? Todo el mundo le metía los recursos de amparos al ICE porque todos querían su línea, sus cables telefónicos para poner teléfono en su casa. Había un 67% de teléfono en las casas. Y toda la gente que pedía en un caserío allá en una montaña, le ponían un teléfono público. Recordemos eso, es que la gente olvida muy rápido. Recordemos cuando usted iba a cualquier lado y se encontraba un teléfono público allá en el confín del mundo, en el confín de Costa Rica, ahí se encontraba un teléfono público. De repente viene la era celular y entonces el ICE empieza a brindar. Primero empezó Millicom, que fue un desastre, ¿verdad? Y prácticamente solo era para ricos. Entonces el ICE reclama y dice que no, que el que tiene que manejar el monopolio de telecomunicaciones es él. Y comienza a proliferar el servicio telefónico celular de una forma con lo que había. En aquel entonces era el TMA, después pasó al GSM y ahora ya estamos en los 3G y 4G y todo eso, ¿verdad? Pero antes cuando empezaron, la gente tenía acceso a los teléfonos, que cuando empezó Millicom, solo los ricos tenían los teléfonos aquellos satelitales y eran los que se manejaban con eso. Ahora ya, por dicha, pues cuando teníamos el monopolio de telecomunicaciones, el ICE estaba obligado a poner antenas y proliferó el TMA y el GSM. Posteriormente ya se vino la nueva tecnología, porque en eso ha variado muy rápido las tecnologías, y entonces fue cuando se rompió el monopolio de telecomunicaciones. Entonces ahora el ICE que dice, bueno, yo pongo antenas donde hay gente y por donde pasa, limpio la casa por donde pasa la suegra, ¿verdad? Pongo antenas en las montañas donde hay mayor concentración de gente y por donde está el turismo y todo. Entonces usted agarra, hay buenas señales en las costas, allá en las grandes ciudades, pero las montañas allá quedaron abandonadas, escasas de señales, porque ahora ya no se puede exigirle al ICE, ahora tiene que estar, puede ser Movistar o puede estar Claro o puede ser cualquiera de esas. Todas esas
empresas que se vinieron a meter, unas de mantequilla que hay ahí. Pero principalmente la empresa Claro y Movistar no han venido a hacer inversión de nada. Ellos lo que han puesto son sus antenas en los lugares donde pueden vender mejor y más teléfonos. Más teléfonos. Pero ellos no se preocupan por zonas rurales, por zonas perdidas. Si tuviéramos el monopolio de telecomunicaciones, sí. Si hubiéramos tenido, gracias a Dios, hubiéramos tenido un buen servicio de telecomunicaciones, pero no es así. Por eso es que los servicios tienen que estar en manos del Estado. Y si queremos buenos servicios, tenemos que pagarlos. Para eso es el salario de los trabajadores del sector el público. Y se necesitan buenos salarios para eso. Es muy fácil ahora venir simple y sencillamente a decir que hay que buscar dinero, que el Estado está quebrado, porque lo mismo, por ejemplo, Sandra Pix está en el Partido Liberación Nacional, que fue uno de los que más daño le han hecho económico al Estado. Entonces aquí no puede venir doña Sandra a decir que no, que ella no sabe, que ella ha estado en el Partido Liberación Nacional y muy metida, y se ha dado cuenta quiénes son los que han estado robando, quiénes son los que han estado mal administrando, quiénes son los que han estado usufructando de los bienes públicos. Y en ese caso, ella también tiene que entender que no tiene que venir a pagar los platos rotos los trabajadores del sector público, ni venir a cobrarnos porcentajes mayores de pensión o porcentajes mayores subir la edad de pensión y todo solo porque los políticos se robaron el dinero. Eso es una irresponsabilidad de parte de ella. Irresponsables seríamos nosotros si aceptáramos semejante tesis. Si aceptáramos semejante tesis de que resulta que los trabajadores son los que tienen que pagar los daños al Estado. Eso está como antes, que cuando venía el proceso electoral le descontaban el salario a los trabajadores del sector público para que financiaran el proceso electoral. Y eso es una barbaridad, eso se eliminó porque los trabajadores son trabajadores, están cumpliendo con una función, están cumpliendo con un trabajo, precisamente con una labor que tiene que ser bien remunerada. Presentan este proyecto, ¿verdad?, para limitar los derechos laborales, pero no establecen claramente en cómo el Estado va a poder defenderse en caso de que la gente simplemente abandone el barco. Para muchos muchachos es más fácil agarrar e irse a un call center o irse a trabajar a la empresa privada por un salario mejor que el que está pagando el Estado. Eso ya se vivió, por eso es que se pagan esos beneficios, como les decía, por eso se pagan beneficios extra para que la persona vea atractivo quedarse en el Estado. Pero si no se pagan esos beneficios, ¿cómo vas a tener? Pensemos en esto, por ejemplo. ¿Cómo va a ser el ICE con el manejo de las telecomunicaciones y el manejo de la parte de la informática? Si no puede contratar buenos informáticos, tiene que limitarse ahí a lo que le dé un salario mediocre, pues la gente no va a llegar a trabajar. O sea, van a salir los empleados que sacaron peores notas, son los que van a terminar trabajando en el Estado, y eso no nos sirve. A los costarricenses nos sirve que haya gente calificada y gente con bastantes y buenos, una buena educación. Pero eso, insisto, eso hay que pagarlo. Es que eso no puede ser gratis. Nos están vendiendo la idea de que no, de que entonces se puede contratar a otras personas. No. ¿Qué es lo que quieren también en el fondo los empresarios? Hace mucho tiempo, y desde hace mucho tiempo, vienen los empresarios insistiendo en que muchos servicios y muchas labores no necesariamente las tiene que realizar un profesional, sino que las puede realizar un técnico, dicen ellos. Entonces la estrategia de eso es que en lugar de que sea un profesional, por ejemplo, para construir un edificio, un arquitecto, un ingeniero, no pueda ser un técnico graduado de Lina que puede construirlo, y que entonces queda a criterio del dueño del edificio si contrata un ingeniero, si contrata un arquitecto, si contrata un técnico, ahí un maestro de obras. No. En el fondo se necesita que la persona conozca para hacer las cosas. Por ejemplo, en los farmacéuticos, hace tiempo andan detrás de eliminar al regente o eliminar al doctor que tiene que estar en cada farmacia autorizado.
el colegio de enfermeros ha sido, de farmacéuticos ha sido muy claro, ¿no? Aquí nadie mueve una pastilla si no hay un regente o un médico que conozca sobre el tema. Y lo mismo quieren hacer con las enfermeras, de que no sea un título profesional, sino que un título un título de técnico. Entonces con eso, el propósito en el fondo de eso es pagar menos, es menos salario. Entonces ellos dicen, bueno, si un salario, si un profesional, por ejemplo, digamos un profesional en ingeniería, si un profesional de ingeniería gana 100, mejor un técnico que paga 50, entonces le pagamos 50 a un técnico. Entonces, si ya nos exigieran, por ejemplo, regencias de ingenieros químicos, de ingenieros eléctricos, entonces ellos contratan técnicos y les pagan mucho menos. Y hay un ahorro injusto, pero hay un ahorro que es lo que andan persiguiendo. La idea de ellos es en el fondo pagar menos salario, eso es todo. Ese es el sistema, es pagar menos salario, esa es la idea de todos. Entonces los empresarios con este asunto de los golpes al salario del sector público buscan de una u otra forma bajar los costos en muchos aspectos. No solo en el Estado, sino que bajar los costos de manera de que se puedan eliminar las regencias y el profesionalismo. Inventaron esto, la educación dual. ¿Qué era la educación dual? Pues un muchacho que va al colegio y que entonces le da la oportunidad que tenga un trabajo medio tiempo, mal pagado, sin garantías de nada. Entonces la mano de obra prácticamente se le estaría regalando a los empresarios felices, agarran a un muchachillo ahí sin experiencia, no les importa, y le pagan una cochinada de salario, y entonces él por medio tiempo tiene que asumir labores que mejor pagadas, de una u otra forma, mejor pagadas. Pero no lo hacen así, no lo están haciendo y no lo quieren hacer. ¿Qué es lo que sucede con esto? Que hay un detrimento en contra del trabajador. O sea, si ustedes ven los periódicos desde hace 5 o 10 años y empiezan a leer lo que está pasando en la Asamblea Legislativa, si lo apuntan a una pizarra todo esto, ¿verdad? Una pantalla, como un denominador es que el trabajador viene sufriendo un ataque constante en contra de sus condiciones laborales, en contra de su salario, en contra de sus servicios. Eso es lo que ha pasado, eso es lo que viene pasando, y ahora se ha acrecentado más ante el déficit fiscal. El problema de que el Estado está gastando más de lo que le entra. Entonces dicen gastos, bueno, vamos a ver, son los empleados, los salarios. Pero es que eso no es así, no son los empleados, el servicio tiene que darse. Es más, sería más caro que todo el Estado se privatice y se lo pasen a manos privadas, sería mucho más caro eso. Eso ha sido a través de la historia. Vean, cuando comienza la Caja Costarricense de Seguro Social, vean el nombre, la Caja Costarricense de Seguro Social, la idea era una caja recaudadora de dinero, de cuotas del empresario, de trabajadores del gobierno, y que entonces esa caja pagara los servicios médicos, que es el sistema gringo, que es parte del sistema gringo, que el gringo es una tarjeta de atención médica, y entonces ellos le brindan el servicio a la persona. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ya funciona muy diferente. Yo llego y entro a trabajar, pero yo tenía antecedentes de diabetes, entonces ya no me atienden la diabetes, porque dicen que yo agarré y compré la tarjeta para que me atendieran la enfermedad. Entonces, de nuestra óptica, aquí no sucede eso. De nuestra óptica, el servicio de médico se ha demostrado una y otra vez que es más barato hacerlo uno que contratarlo. Eso se ha demostrado aquí y en cualquier parte, y en la Caja empezó a dar muestras de que ellos empezaron a hacer números y contratar un médico para que atienda una persona. O sea, contratarle una cita a un médico para que atienda una persona sale más caro que tener ese médico en planilla, por supuesto. Y llegar y pagarle a la clínica católica, a la clínica bíblica, al CIMA una noche de atención médica sale mucho más caro que tenerlo uno mismo en un propio hospital. Eso se ha demostrado constantemente y hasta la fecha. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando se habló de la Caja Costarricense de Seguro Social y cuando se vio que iba a salir más caro la contratación de los servicios privados que hacerlo uno mismo, entonces se convirtió la Caja en lo que es ahora, de varios hospitales, clínicas, EVAIS, todo esto.
El Levi's es el vivo ejemplo de lo que querían hacer, es casi que una entidad privada y que brindando un servicio a la gente que llegue y entonces le cobran ciertas tarifas y ciertas cosas, pero no ha resultado como se esperaba, porque eso no funciona. La empresa privada no tiene la voluntad de hacer algo como lo hace la empresa pública. La empresa pública es desinteresada, la empresa pública atiende simple y sencillamente tomando en cuenta el criterio médico. La empresa privada toma en cuenta el criterio económico. Entonces, si un paciente sale muy caro, no le va a servir. El sistema chileno es así. El sistema chileno es la gente que es muy enferma y todo, no atiende. Aquí querían privatizar, por ejemplo, la caja. ¿Qué pasa? La idea de las loqueras de los libertarios, empezando por Otto Guevara, esas loqueras que le agarran. Él decía que por qué la gente no agarraba su dinero y iba al sector, a la clínica que quería, en lugar de estarse dándolo a la caja, que su 5.5% se lo daba al CIMA o se lo daba a la clínica bíblica o a la clínica católica. Mire, eso es un acto de locura completa, absoluta. ¿Por qué? Porque resulta que la gente que gana mal, nadie lo va a recibir, no pasa ni por la acera del CIMA ni la clínica católica, no van a aceptar eso. Pues son salarios muy bajos y tal vez la persona con bastantes enfermedades. Las personas con enfermedades, aunque ganen bien, tampoco los van a recibir. Ellos van a recibir personas jóvenes, personas sanas y con buenos salarios, las clínicas privadas. Y le van a dejar a la caja costalina del Seguro Social todos los enfermos, todas las personas ya entradas en edad como uno y las personas que de una u otra forma ya tienen padecimientos o herencias. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que no entienden que el servicio tiene que ser universal y la única forma de dar un servicio universal es que esté en manos del Estado. Esa es la única forma, tiene que ser un monopolio en manos del Estado. Me da risa cuando se hablan de monopolio, que el Estado y que... Mire, si los monopolios en manos del Estado funcionaron mucho mejor que en manos privadas. Cuando teníamos la banca nacionalizada, solo los bancos, resulta que el servicio todo el mundo tenía acceso. Ahora hay acceso, pero te agarran con los intereses y te garrotean y ahí se hablan de billones, ya no millones, billones. Las deudas de las tarjetas de crédito, porque el proceso es poner a circular el dinero, pero poner a circular con intereses justos, no con esos intereses que están metiendo. Y sin embargo ellos lo hacen así, de una u otra forma, se aprovechan y tratan de quebrar a las personas, aprovechándose de su simpleza, de su necesidad, ¿verdad? Nosotros de una u otra forma aquí en Vanguardia Popular hemos analizado todos estos fenómenos y hemos llegado a la conclusión que el costarricense tiene que entender que los servicios tienen que estar en manos del Estado, primero. Segundo, que los servicios hay que pagarlos con justicia y hay que hacer un buen salario para que la gente brinde un servicio. Por ejemplo, vean un maestro lidiando con 35 niños durante 6 horas. Y resulta 5 horas, 6 horas, y resulta que después tiene que llegar a la casa a hacer eso. ¿Usted cree que un maestro de esos por un salario mínimo va a ir a hacer semejante trabajo de lunes a viernes a matarse? Todavía sábados y domingos tienen actividades extracurriculares, cosas así. Un maestro por un salario mínimo, no. El maestro ve el atractivo de la pensión, ve el atractivo de las antigüedades, ve el atractivo de las vacaciones, ve el atractivo de que puede ir creciendo, lo que llaman crecer en la economía, ir creciendo en el mismo trabajo, o sea, ir preparándose, no solo esperar a que se muera un director para que me dé un campo, no, sino que se puede ir preparando y ganando ciertos dineros por educación. Si la gente no pone esa, y son insignificancias, es que son pluses, los pluses ustedes dicen, ¡ay, que los pluses! No, pues los pluses son unas cochinadillas de plata que le dan a cada uno, porque entonces un maestro que es bachiller saca la licenciatura, entonces le dan un plus por haber sacado la licenciatura, entonces empieza a ganar un poquito más, un poquito, no es que se le duplicó el salario, no, hombre, a veces son de 15,000 pesos, una cosa así, después de matarse uno por una licenciatura, cosas así, eso es mentira. El porcentaje de antigüedad dice es que los pasos de antigüedad, pero si son 1.5, si la persona se gana 100,000 pesos, de lo que se está ganando son 1,500, o sea,
¿Qué es lo que vale la pena en el Estado? Eso es atractivo porque los salarios son muy bajos. Ahora, si los salarios del Estado fueran buenos, si fueran exorbitantes, no se necesitaría ningún plus. Si fueran salarios competitivos con la empresa privada en los niveles de profesionalismo, no se necesita ningún plus. Simple y sencillamente el funcionario entra y gana el mismo salario durante toda su vida, ¿verdad? Que es en las empresas privadas, pero las que pagan bien, les pasa eso, las que reciben buenos salarios. Entonces ellos dicen, no, nosotros no necesitamos plus ni vacaciones ni nada. Y sí, si estás recibiendo, si entras ganando 800,000, 900,000 pesos, 1,000,000 de pesos, ¿para qué vas a pedir plus de ni antigüedades? En cambio, en el sector público entran con 280,000, 290,000 pesos. Entran con 290,000, 300,000 pesos, en algunos casos recibiendo un buen salario, entre comillas, en el sector público. Pero hay gente que saca un título profesional y la ilusión no es llegar a gastar eso. Hay gente que hace un esfuerzo y una inversión, las familias hacen una inversión grandísima sacándole un título profesional a un muchacho. Hay muchachos que trabajan, que piden préstamos para estudiar, le piden al CONAPE o si no van a un banco, una garrotera, lo que sea, y entonces todo ese dinero después tienen que devolverlo, o sea, sacan el título profesional y ellos no pueden ir a ganar el salario mínimo, y para ese caso no hubieran hecho préstamos ni nada, sino que se van a una industria o a un call center ahí, a una fábrica. No se trata de eso, se trata de que la gente hizo una inversión en educación y llegan y quieren sacan un grado de profesionalismo que quieren que se lo paguen. Ellos no le van a robar un 5 a nadie. El Estado, el que me diga es que se meten al Estado y se roban todo, y se meten al Estado y se roban todo porque hay un montón de inútiles en los mandos medios que lo permiten. Pero si los mandos medios actuaran correctamente, perfectamente, ninguna persona se robaría un 5 del salario. Y simplemente todo el que no funciona se va, que no sirve, se le abre un proceso y se va y punto. Y murió, ¿va? Pero no, es más fácil, es mucho más fácil llegar y agarrar, hay mandos medios que lo que llegan es a limarse las uñas ahí o a hablar de fútbol, y simple y sencillamente estos mandos medios lo que hacen es que no les importa si los trabajadores cumplen o no a cabalidad su función o su trabajo, y eso es un error muy grande en este país. Entonces, dentro de ese punto de vista, de que un servicio o un trabajador para que brinde un buen servicio tiene que tener un buen salario, desde ese punto de vista nosotros consideramos que los pluses no deben ser tocados ni ningún tipo de situación extra salario debe ser tocado, manejado de esa forma como la quiere manejar Sandra Pix. Sandra Pix dice, no, es que todas esas cosas tienen que estar sujetas a la evaluación de desempeño. Pero si la evaluación de desempeño, todo el mundo sabe. Si hay una persona que sale mal en la evaluación de desempeño, la terminan despidiendo. A no ser que haya instituciones que tengan a personas que salen con C, S, A, B, C, D, personas que salgan con C y D, y que los tengan ahí en la planilla de ellos. Es una irresponsabilidad que tienen que echar a jerarca por irresponsable y por bruto. Pero no se trata de que la evaluación del desempeño si funciona o no. En el INSS habíamos metido una evaluación del desempeño. Es que esas son las cosas que se cansa uno, ¿verdad? En el INSS habíamos metido una evaluación del desempeño, y que entonces la evaluación del desempeño era vertical, que el jefe calificaba al trabajador, y había una evaluación del desempeño grupal, que era que todo el grupo, inclusive al jefe, lo calificaban. Nunca dejaron calificar al jefe. Los jefes nunca aguantaron que los trabajadores lo calificaban. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente los trabajadores le iban a decir al jefe, vea, usted no sirve por esto y esto y esto. Y ellos nunca lo aceptaron, nunca lo iban a aceptar. Entonces en el sector público está como loca Sandra Pix, que ese es el error que está cometiendo, está como loca de que se le quiten pluses a los trabajadores y sale mal en la evaluación de desempeño. Pero los jefes tienen evaluación de desempeño, pregúntenle, los mandos medios, ¿tienen o no tienen evaluación de desempeño? No tienen, no se los hacen, y le toca al jerarca, y el jerarca es político,
le toca al presidente ejecutivo o al ministro, y ellos son un puesto político. Por eso es que los mandos medios de las instituciones están en manos de Liberación Nacional. Liberación Nacional ya no necesita gobernar para robar. Liberación no necesita gobernar. Liberación desde afuera, llaman a fulanito un mando medio, llegan a sultanito un mando medio, y entonces ahí solucionan todo. Ellos les hacen favores y los mandos medios están en... Entonces ellos no necesitan gobernar. Sin embargo, bueno, para hacer la pantomima, ¿verdad? Para tener asustada a la gente, para asustar prácticamente a los mandos medios, tenerlos ahí todavía medios agarrados, es que ellos sientan que en cualquier momento regresa Liberación. Entonces ellos hacen lo que les dicen desde afuera. Hay políticos de Liberación que agarran el teléfono y necesito que me solucionen eso, y punto. Estilo Rodrigo Arias, que le solucionen esto y ya se lo solucionan. Los mandos medios les hacen el favor enormemente. Les hacen el favor, y de una u otra forma, pues las instituciones les siguen perteneciendo, cosa que no debería de ser así. Hoy pues hacemos un llamado al gobierno. Yo no sé qué le pasa a Guillermo Solís. Guillermo Solís es un catedrático de la universidad, él conoce todas esas cosas, él sabe que los pluses salariales y que los servicios salariales y que los salarios del Estado siempre han sido muy malos. Las convenciones colectivas, ¿cómo vienen a solucionar el problema del Estado? Pues simple y sencillamente a través de las convenciones colectivas se meten y se establecen pluses y se establecieron beneficios para hacer atractivo el trabajador, o sea, para hacerle atractivo a un trabajador quedarse en el Estado. Es que es muy fácil, es facilísimo en este país, simple y sencillamente llegar y decir, no, pongamos el salario mínimo, pero resulta que por el salario mínimo nadie se queda, todo el mundo se va y se quedan solo los trabajadores mediocres. Entonces los políticos felices con trabajadores mediocres, porque son más susceptibles o más fáciles de seducir, más seducibles para que hagan un acto de corrupción. Son gente que no asume responsabilidades ni tiene capacidad para eso, y son gente sumisa a lo que diga el mando medio. Y como los mandos medios, la mayoría están en manos de Liberación, entonces ellos ya tendrían un manejo total del Estado. O sea, ahorita tienen un manejo a más de la mitad, pero un manejo total lo podrían operar perfectamente así. Eso se han especializado en Liberación porque saben que es la forma en que pueden tratar de dominar el Estado costarricense, la forma que tratan de dominar. Hoy pues hicimos esta reflexión con respecto a los salarios del sector público, de que la gente no caiga en la trampa, esos discursos muy bonitos que hablan de que la gente se gana 1 millón y que se gana medio millón y que allá un aseador, no, miren, para que un aseador se gane 1 millón de pesos, es una persona que ha trabajado por lo menos 40 años en el Estado, en las antigüedades por lo menos 40 años. Usted me dice, hay un chofer que se gana 1,5 millones, y por supuesto se va, dígame cuántos años ha trabajado en la institución, búsquelo. Pero eso nunca lo dicen, no lo dicen ni Sandra Pin, ni Auto Guevara, ni ninguno de ellos. Ellos mantienen esos datos de acallado. Ellos te sacan, hay un funcionario, un empleado, un aseador que gana, un cocinero que se gana 1 millón de pesos al mes, pero no toman en cuenta que son gente que ha trabajado cualquier cantidad de años en el Estado, en la institución. Hay gente que tiene 35, 40 años. Más una vez un señor que se pensionó con 51 años de trabajar en la institución, ¿verdad? Son gente que se gana una barbaridad de salarios, pero son gente que de una u otra forma se lo ganan. Se lo ganaron, lo obtuvieron, son 51 años en el Estado costarricense, 51 años en la labor. Y entonces ahí es donde nosotros consideramos de una u otra forma que eso tiene que respetarse, los salarios tienen que respetarse, le guste o no le guste a quien sea, los salarios deben respetarse, el Estado costarricense debe respetarse en ese sentido. Nosotros queremos buenos servicios públicos, pues los vamos a pagar y los queremos pagar. No se trata de quitarle dinero y de deteriorar los servicios públicos para tratar de que haya más plata para robarse las licitaciones o para robarse los servicios, como hicieron con
como hicieron con la trocha, como hicieron con la mal llamada trocha, como hicieron con la platina, con la ruta 27, todas estas instituciones, todas estas jugadas que nos han hecho a través de los años son las que están tratando de cobrarnos ahora a los empleados públicos. Eso es todo. Todo ese robadero de plata que se traían desde hace décadas, ahora sí los alcanzó el destino a ellos. Ellos dicen, ¿ahora qué hacemos? ¿Ahora a dónde vamos? Por ejemplo, la caja es muy fácil. Llega y dice la caja, no, yo voy a tener que subirle a la pensión. Pero si toda la gente que se ha robado los dineros de la caja, ¿dónde están? Los pasaron al Ministerio Público. Los enviaron ahí a Oscar Arias, a Rodrigo Arias, les abrieron un proceso por haber mal administrado el gobierno, la institución, a Laura, a José María Figueres, a Rafael Calderón, a Miguel Ángel Rodríguez, a Pacheco. Todos ellos han cometido errores en la administración. El que menos ha hecho son errores de administración. El que más ha hecho ha sido corrupción de hasta echarse plata a la bolsa. Pero si no les abren un proceso, si no lo mandan al Ministerio Público, ¿cómo vienen ahora a pretender que los empleados públicos paguemos este desastre que han cometido en el Estado? O sea, eso es como que a usted le esté, usted tiene una tienda y hay un ladrón dentro de la tienda y usted sabe quién es y la persona se roba mes a mes 10, 15 camisas y usted lo que hace es subir los precios porque es que hay muchos costos y está teniendo pérdidas. Por favor, si no se administra, usted tiene que ver quién es el culpable y que le devuelva la plata de las camisas y todo eso, y usted le pone el precio que tiene que ser a la ropa y establecerle el precio como tiene que ser. Pero es muy fácil llegar ahora en el Estado y decir, no, vamos a tener que socarnos la faja. Pero ¿por qué socarnos la faja? Si el dinero alcanzaba, siempre alcanzó. Hasta que llegaron los neoliberales y empezaron a robar y empezaron a llevarse los dineros del sector público, los dineros de los costarricenses. Es que así es muy fácil robarse los dineros y después decir, bajemos la calidad, bajemos los salarios. Eso es muy fácil. Y a los pobres empleados públicos, ¿por qué tienen que pagar los platos rotos? ¿Acaso fue culpa de los empleados públicos este desastre, este deterioro del Estado costarricense? Ellos lo hicieron a propósito y lo hicieron sin ningún escrúpulo, simple y sencillamente lo hicieron porque les dio la gana. Se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias por haber estado aquí en otro programa más del Partido Vanguardia Popular. Muchas gracias por acompañarnos aquí en el programa de Vanguardia Popular Ecos del 56 y los esperamos de hoy en 8 aquí en Canal 19 en otro programa más de Vanguardia Popular.